Buenos días a todos, muchísimas gracias por su presencia y gracias a Isabel. Te estoy dando las gracias, Isa, por favor. Isabel y también a Helios, ahora tengo 3 vasos. Bueno, y obviamente también Isabel me propuso como speaker y Merck lo aceptó, así que gracias a MSD. MSD tiene nombre y apellido, ustedes la vieron a Gaby, así que le agradezco a Gaby, también a Virginia, a Cacu, a la doctora Pérez Cárrega en Latinoamérica y por supuesto a Nico. ¿Dónde estás, Nico? Bien atrás, allá, porque con ellos en tantos años mi relación con Merck y el HPV viene desde el 2005, pero siempre he tenido muy buen acompañamiento en cuanto a facilitar todo lo que es información científica. Y con Nico puedo también discutir estrategias y poder charlar libremente. Así que les agradezco y nunca se los digo, ahora se los dije. Así que, bueno, vamos a hablar del VPH y VIH, una asociación de alto riesgo. Esta va a ser la agenda. Primero hablar sobre la población general y después sobre personas que conviven con el VIH y, por supuesto, hablar sobre los esquemas de vacunación. Entonces, el primer concepto que nos tenemos que acordar es que la infección por VPH o por HPV para algunos, o sea, es la infección viral de transmisión sexual más frecuente en el mundo y que tanto hombres y mujeres tienen una alta prevalencia. Recuerden que las mujeres, o sea, tienen una prevalencia máxima a los 24 o 25 años, pero después disminuye con la edad, pero después volvemos a tener un poquitito más de prevalencia en las infecciones y los hombres a partir de los 25 ya tienen una prevalencia alta que se mantiene durante toda la vida y no es un dato menor por el tema de la transmisión. La inmunorrespuesta, más importante, y acá sí quiero hacer foco porque a ver si de una vez entendemos cómo funciona el VPH, que es diferente, no es el virus del sarampión, que si yo tuve un sarampión voy a desarrollar anticuerpos y no voy a volver a tener sarampión. Acá es jorobado este virus. La inmunorrespuesta luego de esa infección natural es débil. En general es débil, es poco robusta. Las mujeres cuando tienen una infección cervical, el 70% y con buena suerte, o sea, 80% tienen una inmunorrespuesta robusta. Y los hombres apenas hasta un 30% y también poniéndole onda, dirían. Porque luego de una infección anal, genital y oral detectables. Vale decir que si uno entiende esto, va a entender por qué entonces hay recurrencias y reinfecciones en la enfermedad. Y fíjense que los hombres tienen un alto porcentaje a la izquierda de reinfecciones y recurrencias por VPH, ¿sí? Y las mujeres que cuando a partir de los 40 tenemos esa crisis, ¿no es cierto? Y tenemos un nuevo compañero sexual, ¿no? Agarramos y, ojo, porque, no sé, más de una sabe, el 60, el 80%, ojo, de las nuevas detecciones son por nuevas infecciones. Entonces, ojo con eso. Y los pacientes tratados que tienen un riesgo de recurrencia, que las mujeres, por ejemplo, que se tratan con LIP o conización, esas mujeres tienen hasta un 5 o un 15% de recurrencias. Y eso es importante porque es 6 veces más que la población general. Así que es un dato a tener en cuenta y es un dato a no confiarse cuando un test de VPH es negativo. Porque yo puedo haber eliminado el virus, pero luego esa inmunogenicidad que no es tan robusta, puedo reinfectarme, aún por el mismo genotipo. Entonces, esas son las bases racionales, porque si no, no entendemos por qué un adulto puede vacunarse.
Lo otro que quiero agradecerles es a Surhausen, que en el año 83 hace la asociación del cáncer de cuello de útero, por el cual después motivó el premio Nobel, con los BPH. Le agradezco eternamente, pero después del 83 tuvimos que aprender un montón sobre BPH, porque el BPH entendimos que no era solamente inherente a la mujer. Y fíjense la carga mundial de BPH para el orofaringio, para el cáncer anal, para el de pene, el de vulva, el de vagina, independientemente del de cuello de útero que todos sabemos, ¿sí? Y ni hablar de las verrugas genitales, que si bien son benignas, obviamente que las recurrencias son frecuentes, hasta un 25, un 30%, dependiendo de la población, y que realmente son un verdadero problema. Ojo, en el mundo, 1 de cada 20 cánceres en el hombre y en la mujer son por BPH. Así que atentos con eso. Es una carga sexual neutral. Ya vamos a hablar, y ustedes saben perfectamente que la carga es mayor en los pacientes VIH, en los pacientes trasplantados, pero recuerden los hombres que practican sexo con hombres, que tienen una mayor carga de enfermedad de cáncer anal, y otros grupos que uno a veces no los tiene en cuenta. Los pacientes diabéticos, las personas con diabetes, vamos a ayornarnos, los abusados sexualmente, los trabajadores sexuales, los pacientes o las pacientes, por ejemplo, con lupus eritematoso y artritis reumatoidea, aún sin inmunomoduladores e inmunosupresores, tienen hasta 2 veces y media más de riesgo. Con lo cual, ojo. Y dejé para lo último la enfermedad oncológica previa por BPH, que ustedes saben que el BPH a veces infecta y es multifocal, es toda el área genital. Entonces, cuando uno ve una lesión en el cuello del útero, atenti porque también hay que revisarle otras regiones porque puede tener lesiones. Entonces, nosotros tenemos 2 tipos de prevención. La prevención primaria, que es a través de la vacuna, y la prevención secundaria, que es a través de los tests, ¿sí? Que después, si quieren, podemos hablar cuándo, cómo y si los hacemos. Pero el test de BPH, el PAP cervical, la colposcopía, el PAP anal, que todos dicen sí lo hago, pero no, si uno interroga a los pacientes, pocos tienen realizado el PAP anal, aunque estén en riesgo o tengan mayor carga de enfermedad, y la anoscopía, que puede ser una anoscopía simple o de alta resolución. Pero ¿por qué la prevención primaria es tan importante? ¿Por qué la respuesta de anticuerpos es más robusta con la vacuna? Les recuerdo que la vacuna es una vacuna recombinante y es a partir de las VLP. Y esas VLP, que por las siglas en inglés, Virus-like Particle, lo que tiene es mucha cantidad de L1, que es esa proteína de la cápside, tiene L2, pero tiene mucha L1, y esa L1 es la que induce una respuesta inmunológica robusta. ¿Y qué es lo que hace que sea más robusta que con respecto al virus salvaje? La disposición que tiene el virus, el tamaño de la partícula, cómo presenta los epítopes neutralizantes, que hace que el antígeno y el anticuerpo se unan más y haya mayor avidez y afinidad. Y entonces esa es la base racional por la cual la prevención primaria a través de la vacuna es mucho más robusta que la inmunidad natural. Nosotros en la Argentina tenemos 2 vacunas disponibles, la BPH4 y la BPH9, la vacuna nonavalente. La nonavalente en el sector privado y en el sector público tenemos la tetravalente y nada más. Y en el sector privado también tenemos la tetravalente, ¿está bien? Tenemos las 2. Entonces, la vacuna nonavalente, fíjense que lo que agrega a los genotipos de bajo riesgo, 6 y 11, y a los de alto riesgo, 16 y 18, le agrega 5 genotipos más, ¿sí? El 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. Entonces, esto, es importante. ¿Y por qué es importante? Bueno,
¿cuál es el valor añadido de la vacuna nonavalente? Entonces, a ver, en las verrugas genitales, si comparten los genotipos las dos vacunas, estamos igual. En el caso de los hombres, agrega un 10%. Recuerden que las lesiones y el cáncer anal en general son por 16 y 18. Luego, 20% para el cáncer vaginal, 20% para el cáncer de cuello de útero, ¿sí? Y 15% para el de vulva. Pero yo les dejé realmente esto para lo último. Fíjense, lesiones cervicales de alto grado, eso que llaman los ginecólogos NIC2, NIC3 o SIN2, SIN3, que son los precursores obligados del cáncer de cuello de útero. Bueno, esto es importante porque agrega un 30% más. Y si yo estoy agregando un 30% más y llego a un 80%, son las pacientes que van a LIP, o conización. Entonces yo lo que voy a estar evitando es el LIP, o sea, o conización. ¿Está? Entonces eso es muy importante. Ya sabemos que BPH4 y BPH9, o sea, son inmunogénicas, eficaces y efectivas en niños, adolescentes y adultos. Y que la efectividad, es decir, lo que pasa en el mundo real, o sea, sabemos que es duradero y en todos los grupos etarios y en ambos sexos. Y entonces tenemos efectividad de aquellas personas que habían recibido 3 dosis de vacuna, llegamos a los 10 años, 12 años, 11 años, 14 años en algunas mujeres. En cuanto a la nonavalente, bueno, la nonavalente fue estudiada, el primer estudio fue de eficacia, se la comparó con la tetravalente o cuadrivalente y se evaluó primero la eficacia que tenía la vacuna a los 5 genotipos que se le agregaban a la tetravalente. Bueno, demostró una eficacia de un 96,7%, o sea, una alta eficacia, y por supuesto hubo no inferioridad con respecto a los genotipos que compartía con la tetravalente. La vacuna entonces se probó en ambos sexos, en todas las edades, y por supuesto también tenemos datos de efectividad en aquellos pacientes que recibieron esas 3 dosis de vacuna, o sea, tenemos datos de efectividad ya a los 9 años y a los 11 años. Esto es motivo de discusión en Argentina también, pero el que por ahí ha leído, o sea, un poquito más, y los ginecólogos que están habituados a lo que es la vacunación con el VPH, bueno, justamente están muy entusiasmados con que la vacuna previene las recidivas de esas pacientes que, ¿se acuerdan? Les dije, eran de un 5 a un 15%, cuando se realizaba un LIP o conización. Los trabajos ya... O sea, hay un montón de trabajos publicados, hay incluso estudios de efectividad. Fíjense cómo esas pacientes sometidas al LIP, si uno las vacuna, incluso antes o después, pero ahora en el último congreso acordamos que es preferible vacunarlas antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Bueno, como incluso Marta del Pino, es un trabajo de efectividad que lo hace en Cataluña, y en Cataluña ya tenemos que la vacunación en las mujeres que han tenido precursores de cáncer de cervical y han sido sometidas al LIP, reciben en forma gratuita la vacuna contra el VPH. Bueno, y los pacientes HIV positivos o las personas que conviven con el VIH, bueno, tienen un riesgo aumentado de infección, ¿no es cierto?, por VPH. Y antes discutíamos si el tratamiento antirretroviral tiene impacto o no tiene impacto. Claramente, aun cuando se tratan eficazmente con el tratamiento antirretroviral, estos pacientes tienen mayor riesgo y tasa de infección, ¿sí? Y fíjense, este estudio es un metaanálisis viejo, pero que sigue más o menos siendo... ¿Qué? Ah, pensé que me habían preguntado algo.
Y entonces, en América del Sur, fíjense la prevalencia, ¿no? 57%, igual que en el África. 57%. Y la infección por múltiples tipos de VPH, ustedes me pueden decir, mira, el paciente HIV positivo o VIH positivo tiene múltiples, está infectado con múltiples genotipos. Pero cuando se hicieron estos estudios, que se comenzaron haciendo en África, porque siempre a los africanos vieron que los agarran para hacer todos los estudios, vieron que el 60%, 66%, o sea, eran 16 y 18, y seguidos por el 45%. Y si uno analiza, ustedes saben que uno necesita una infección persistente para desarrollar la lesión. Y si uno analiza de esas infecciones por múltiples genotipos, cuáles son los genotipos que llegan a cáncer, y son publicaciones que se han hecho también en los últimos años, uno sabe que llega el 16, el 18, el 45, el 52 también en las mujeres, y para el cáncer anal 16 y 18 por lejos, hay algún que otro 35 por ahí. Así que la infección por múltiples genotipos no nos estaría importando para el tema de la vacunación. Y hay una mayor tasa de enfermedad relacionada con el VPH que está incluida una progresión más rápida a neoplasias malignas. Bueno, entonces yo entiendo de que como enfermedad marcadora el cáncer de cuello de útero en pacientes VIH positivos. Pero si uno analiza la población VIH positiva con respecto a la población general, uno ve que casi 6 veces más el cáncer de cuello de útero, pero fíjense, 28 veces más el cáncer anal y 4,5 veces más el de pene, y de vulva y vagina 6 veces más o un poco más. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ojo, no es solamente el cáncer de cuello de útero. Fíjense si mi paciente VIH tiene alguna lesión en otra localización, porque esas localizaciones son más frecuentes que en la población general. Esto no se asusten, es para mostrar que estos son los trabajos más importantes, ¿no?, de inmunogenicidad y de seguridad de la vacuna, con la vacuna tetravalente, los estudios de Levin para la población pediátrica, que luego hicieron un estudio de prolongación de y duración de la inmunogenicidad a los 4 años, después se demostró también que había memoria inmunológica, recuerden que es una vacuna recombinante. Después, los trabajos de Céspedes que se hicieron en mujeres, y que lo que nos enseñó hasta los 45 años era que por ahí las mujeres que tenían carga viral alta, algo que también ocurre con otras vacunas, o sea, respondían menos, tenían menor inmunogenicidad. Y después el trabajo de Wilkinson de hombres, de 112 hombres, que también hubo una buena respuesta inmunológica, después se prolongó ese trabajo a los 2 años, 2 años y medio de seguimiento. Y se mantuvo. Y con VPH9 no hay tanta data en pacientes HIV positivos. Hay un estudio conjunto que se hizo con población trasplantada y población VIH. Bueno, de 18 a 45 años se sabe que tuvieron una buena tasa de seroconversión y que además el perfil de seguridad, que eso para nosotros es muy importante, fue comparable a los controles sanos históricos. Conclusión con la inmunogenicidad. La evidencia apoya la inmunogenicidad de las vacunas contra el VPH en personas infectadas con HIV. Las tasas de seroconversión en pacientes infectados por el VIH fueron similares a la de los controles no infectados, aunque los niveles máximos de anticuerpos tendían a ser más bajos entre los infectados por el VIH, generalmente eran comparables a los individuos no infectados. Las personas con mayores cargas virales de VIH demostraron una disminución de los niveles de inmunogenicidad y durabilidad, y el perfil de seguridad fue comparable a los controles sanos históricos. Y Isabel, esto es para vos.
pero no voy a... Porque Isa siempre me decía, che, me estás diciendo de la inmunogenicidad. ¿Y cuándo la eficacia? ¿Y cuándo la eficacia? Tengo una buena noticia y la otra que es malísima. Así que no te puedo conformar. ¿Por qué? Porque estos trabajos se empezaron a publicar en el 2019, 2020, 2021, o sea, trabajos de eficacia. Pero en realidad, o sea, muchas veces la N era muy chiquitita, con lo cual, otras veces, o sea, los pacientes tenían infecciones latentes y hubo que suspender el trabajo randomizado y controlado. Hay otros que demostraron que había eficacia contra infección persistente en mujeres, pero sí, y por ejemplo Hidalgo y Tenorio, que hicieron un trabajo de eficacia en cuanto a la infección anal, se dieron cuenta que, por ejemplo, contra el genotipo 6, por ejemplo, se respondía mejor, pero además, si uno seguía a esos pacientes que eran adultos, la respuesta de la vacuna era como que en los adultos tarda un cachito más, tarda más de 6 meses. Que si vos medís la respuesta después, la eficacia después de los 6 meses, ahí nivelamos. Pero sí yo creo de que lo que hay que llevarse con estos pocos trabajos que hay es sí que las pacientes VIH vacunadas versus la población general tienen más fallos a la vacuna. Pero si uno compara la población VIH vacunada versus las no vacunadas, va a tener una mayor carga de enfermedad. Con lo cual, eso avala la vacunación. Recuerden entonces, no sé por dónde, esto está parado, entonces yo no sé por dónde voy. 15 minutos será, ¿no? Sí. La edad siempre de la vacunación es más allá de los 9 años, sin límite, tanto para la nonavalente como para la tetravalente. Recuerden que en la Argentina la vacunación está aprobada, la vacuna para lesiones genitales precancerosas, cervicales, vulvares, vaginales y verrugas genitales, también relacionadas con los tipos contenidos en la vacuna. Recuerden que en los pacientes VIH son siempre 3 dosis y que las vacunas están fuertemente recomendadas en la población, en los pacientes o las personas que conviven con VIH. Australia está recomendada, lo mismo que Canadá y que Estados Unidos después de los 26 años en hombres y mujeres. Para el Reino Unido está recomendada hasta los 45 en hombres y mujeres. Brasil, ahora vamos para los programas nacionales de vacunación, tienen incorporada la vacuna en forma gratuita y obligatoria entre 9 y 45 años en hombres y mujeres VIH positivos, y en el Reino Unido tienen un plan también gratuito para los hombres que practican sexo con hombres, sean VIH o no, hasta los 45 años. Y nosotros desde SADI continuamos con las recomendaciones, por ahora las vamos a hacer para el nuevo Congreso, o sea, con la recomendación hasta los 45 años de las personas conviviendo con VPH, y creemos, aunque no hay evidencias o las evidencias están controvertidas, que debe ser utilizado como tratamiento de ayuda, ayudante, tanto para los LIP como muchas veces para las neoplasias intraepiteliales anales. Conclusión. Los VPH afectan tanto a hombres y mujeres y también a niños, adolescentes y adultos. Los pacientes con VIH tienen aumentado el riesgo de infección por VPH y enfermedades asociadas. Hay 2 vacunas, la nonavalente y la tetravalente, que están disponibles en la Argentina, que la mayoría de los cánceres y patologías asociadas al VPH involucran esos 9 genotipos contenidos en la nonavalente, que ambas vacunas son seguras, son inmunogénicas y eficaces o efectivas en distintos grupos etarios y poblaciones.
y que en pacientes que conviven con VIH las vacunas son seguras e inmunogénicas, que todavía actualmente no hay ensayos aleatorizados y controlados completos que evalúen esa eficacia de las vacunas, tanto la tetravalente como la de la nonavalente, y que las recomendaciones de vacunación deben estar basadas en la alta carga de enfermedad y el impacto, la seguridad y la inmunogenicidad comprobada y en estudios de costo-efectividad, como hizo el Reino Unido, que le incorporan hombres que practican sexo con hombres hasta los 45 porque hicieron un estudio de costo-efectividad. Así que muchísimas gracias. Ahora no sé cuál es mi...